20% de gas ahora mismo, la que se puede liar. Y dice la policía noruega que hay una situación poco clara alrededor de lo que está sucediendo. No sabemos ni qué es poco clara, ni qué está sucediendo, si se está cortando, si ha habido problemas tipo Nord Stream también en el campo de Omenlanch, y qué es lo que está sucediendo. La policía ha dicho en Twitter, además, que debe ser que en Noruega, está de moda. En lugar de comunicar en una rueda de prensa y que le puedan preguntar, ponerlo en Twitter. El otro punto clave está en Reino Unido. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido dice que destituir a la primera ministra Liz Truss, que es el mejor de las soluciones para el problema que hay ahora mismo, sería una idea desastrosamente mala. Claro, lo que no está en la respuesta es que él está puesto ahí por ella. Y que si se va ella, se va él también. Pero fíjense cómo está ahora mismo la situación de tensión con el gobierno británico, que el propio ministro de Asuntos Exteriores acaba de salir a decir en una entrevista en Sky News que sería una idea desastrosamente mala que tuviera que dimitir la primera ministra británica Liz Truss, junto con Kwarteng, la clave fundamental del desastre que tenemos hacia este momento. No solo se ha quedado contento diciendo eso, sino que ha dicho que ya se está viendo, sin dar más detalles, el comienzo de las mejoras en los mercados de bonos. Pero nada más detalles. Y tienes al Banco de Inglaterra ahora mismo comprando a destajo toda cantidad de bonos en los planes de pensiones para evitar un colapso en la jornada de mañana. Y dice Cleverly, que hace honor al nombre, que está viendo ya el comienzo de las mejoras en los mercados de bonos. Si lo ve igual que Liz Truss, estamos listos. Dice que van a seguir con el plan para crecer en la economía, pero no ha querido confirmar en la entrevista si va a dar marcha atrás a la subida del impuesto de sociedades. 2 puntos clave en la mañana. Otro, Francia va a comenzar a enviar gas directamente a Alemania. Desde ya, Alemania dice que está al 95% de capacidad para aliviar la crisis. Comienza a enviar gas directamente a Alemania para evitar y aliviar la situación de crisis que se está padeciendo. Y un último punto, y enseguida hablamos con Lorenzo Ramírez. Fox Business está diciendo que es probable que el informe de inflación de septiembre que conocemos en unas horas, a las 2:30, muestre que los precios subyacentes suben a un nuevo máximo en 40 años. Tocaría el 6,5 de inflación subyacente o incluso por arriba. Triplicaría, más que triplicaría, el objetivo de la FED de inflación. La inflación subyacente, dice Fox Business, podría dispararse a otro máximo de 40 años y dice que la causa principal es el aumento de los costes de alquiler en Estados Unidos, provocado precisamente por el aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, decía que me hace especial ilusión que puedas compartir con nosotros estos momentitos de charla. Sí, además como está el panorama, que ya lo último es que haya brotes verdes en Reino Unido, ¿verdad? Sí. Han salido los brotes verdes antes que en España, es decir, el país está inmerso en una crisis de deuda. Bueno, antes dabais los datos, ¿no? De la comparación con la economía griega. Fíjate que España ya tiene una tasa de paro superior a la griega y que de la deuda pública de Reino Unido lo está pasando peor, o está recibiendo un ataque, ¿no? Porque también hay un componente aquí de ataque de los mercados importante por encima de la griega, ¿no? No hay que perder un punto de vista, ¿no? Y es que hay bancos de inversión que están realmente atacando ahora mismo la libra y atacando la deuda para poder beneficiarse de esas ventas desesperadas de los fondos de pensiones británicos. Hace unos días ya sabíamos cómo había determinados bancos, sobre todo Goldman Sachs, que no es casualidad porque Goldman Sachs es la entidad en la cual trabajaba el anterior canciller de Hacienda, que es uno de los que, Rishi Sunak, que es uno de los que está intentando moverle la silla a Liz Truss, y están comprando con descuentos del 20 o del 30% activos que en teoría son de alta calidad, pero que claro, se tienen que venderlos los fondos de pensiones para cubrirse ante esta caída de la deuda, que en el fondo es un poco un experimento, y esto es consecuencia de lo que sucedió en 2008, porque lo que han hecho los fondos es, normalmente un fondo de pensiones lo que hace es comprar bonos, y como los bonos tienen un carácter de renta fija, por lo menos en el mundo anterior a la política monetaria no convencional era así, pues entonces se obtenía una cierta rentabilidad con un riesgo más o menos acotado. Como hubo una política de tipo de interés muy bajos, ultralaxos, de hecho incluso negativos, se obligó a determinadas entidades, fondos de pensiones y aseguradoras a adoptar más riesgo, y a cambio cubrían con derivados
precisamente con esos bonos. ¿Qué pasa ahora? Pues que si cae el precio de esa deuda y por lo tanto sube la rentabilidad, se quedan con un margin call, que es algo que le puede pasar a un hedge fund, una llamada al margen, pero que no le tendría que pasar a un fondo de pensiones. Y esto es consecuencia directa de la desvirtualización de la política monetaria que se ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Mi gran pregunta es, ¿cuántos países más están así? Y no lo sabemos. Porque aquí con el paraguas del euro, ¿verdad? Todos parece que estamos iguales. A lo mejor algún país tiene también problemas similares. Nadie se ha preguntado a la Seguridad Social Española en qué invierte. Nos decían en activos AAA, bueno, pues en buena medida en deuda pública española. Imagínate si España tuviera política monetaria propia. Bueno, miedo daría, ¿no? A ver, a Sánchez acaba de anunciar además en el Congreso que pone 3.000 millones más encima de la mesa para ayudar a familias, hogares. No tiene la máquina del dinero, pero parece que la tenga, ¿no? Bueno, luego este dinero nunca llega, ¿no? Esto es como lo de los Next Generation Sí, EU, ¿no? eso es verdad. Y claro, dicen, no, bueno, vamos a emitir un montón de deuda, que es el tema de los eurobonos también es relevante aquí, porque se está diciendo que si Alemania quiere eurobonos, que si no quiere, Bloomberg metiendo el dedo en el ojo, diciendo que Olasol sí que podría querer mutualizar la deuda, pero en el fondo lo que tenemos es un instrumento que ya fue creado con el Next Generation EU, es decir, ya se ha emitido deuda pública europea, el sueño de Soros, el sueño de Garicano, el sueño de esos aprendices de brujo monetarios que consideran que la deuda perpetua es la solución y que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Esas tesis, ¿no? Ese punto de vista. Y ahora, bueno, pues tenemos una situación en la que se vuelve a plantear la emisión de deuda conjunta. Hay analistas españoles que consideran que esto es positivo para España a corto plazo. Esto es el pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, nosotros necesitamos que la economía alemana esté fuerte. Nosotros necesitamos que el euro esté fuerte. Si eso implica que nosotros, los países del sur, los países que no hemos sido tan responsables fiscalmente, tengamos que hacer ajustes, los tendremos que hacer, pero no podemos pretender decir, que Alemania quiera eurobonos, porque así yo puedo tirar de gasto público para llegar a las próximas elecciones. ¿Y después qué? Es decir, en algún momento las reglas fiscales tendrán que volver, aunque teniendo en cuenta la deriva que lleva Alemania, no sé en cuánto van a poner el límite de deuda, ¿no? Antes estaba en el 60% del Producto Interior Bruto, pues ahora seguramente lo pongan cerca del 100%, ¿no? Entonces, todo esto son factores, ¿no?, que explican en buena medida esa caída del euro, no solo porque la Reserva Federal esté siendo muy agresiva en las políticas de subida de tipos y esté pues batiendo el dólar a todas las divisas, una cuestión también que está generando problemas en Europa y la crisis financiera que ya empieza a asomar en Europa con los problemas de Credit Suisse, con los rumores también sobre Deutsche Bank, también con esa posible fusión entre UBS y Credit Suisse, con el swaps de dólares que ha mandado la Reserva Federal al Banco de Suiza. Es que ahora hay un problema y es que ahora todo el mundo necesita dólares y hay una escasez de dólares porque la Reserva Federal está aplicando una política restrictiva, ¿no? Entonces, cuidado porque ese dólar fuerte tiene muchas derivadas y puede precisamente ser la espita que provoque la crisis financiera en Europa, con el permiso, por supuesto, de Liz Truss y sus muchachos, que no sé si sabes que ahora la estrategia del canciller de Hacienda, de Kwasi Kwarteng, es echarle la culpa al gobernador del Banco de Inglaterra. Esta mañana ha dicho, sí. Sí, claro, Liz Truss dijo, no, mira, yo no he sido, ha sido el hombre ha sido el canciller de Hacienda que ha... Y ahora el otro se lo devuelve a Bailey. Eso es. Y además le dice, y si mañana se cumple el ultimátum y usted retira la asistencia, pues usted será responsable de la quiebra de las pensiones de los ciudadanos británicos. Y no él al inicio de la política fiscal expansiva en un momento de inflación elevado. Aún así, comentamos esta mañana el estrés que hay también con dólares, que es otra de las claves fundamentales. Entender que el dólar está en máximos, pero porque hay escasez también de moneda fiat en un momento en el que la Fed lo tiene en su mano. Coge la máquina, al igual que ha hecho los últimos 15 años cuando le da la gana, imprime y da un poco de alivio al resto de monedas. Pero la Fed no está queriendo hacerlo, ¿eh? Ojo. Que lo sabe perfectamente y no lo está queriendo hacer. El mensaje que está todo el mundo diciendo la Reserva Federal, da aunque sea un mensaje diciendo que vas a cubrir esa demanda de dólares externa, ¿no? Pero es que aquí, fíjate, se dan dos circunstancias o dos fuerzas que tiran, ¿no?, de la cuerda. Por un lado, cuando se produce la confiscación, ¿no?, de la reserva del Banco Central de Rusia, que de esto se está hablando muy poco, pero se confiscó directamente los dólares y los euros del Banco Central de Rusia, se le manda un mensaje al mundo de decir, oiga, si ustedes se portan mal, si ustedes no siguen los criterios de la OTAN, es muy posible que sus dólares puedan ser confiscados. Entonces, hay una parte del mundo que es la que tiene más población y la que es emergente y la que está creciendo más, China, India, etcétera, etcétera, que dicen, bueno, los saudíes también, que dicen, a lo mejor nos tenemos que replantear nuestra política en dólares, ¿no? A lo mejor tenemos que ir hacia un mundo más desdolarizado. Sin embargo, en la parte occidental sucede todo lo contrario.
se produce una búsqueda a la desesperada de dólares ante el hundimiento de las propias divisas nacionales. Y esto también se explica porque muchos bancos centrales lo que han hecho ha sido cubrir sus compras de dólares con derivados en moneda local. Y claro, como la moneda local se está derrumbando frente al dólar, pues tenemos una crisis de divisas fiat que a lo mejor eso es lo que explica en buena medida que el oro no termine de despegar, porque el oro tendría que estar de alguna manera terminando de despegar y lo que ha hecho precisamente es ir a la baja, ¿no? Indudablemente son muchas tensiones, son muchos movimientos que se producen a la vez, pero ese mundo globalizado que teníamos hace 5 o 10 años, poco a poco está empezando a ser un poco distinto. Ese orden unipolar del que hablan los rusos, del que hablan los BRICS, ¿no? Está empezando también a mostrar su cara y esto va a hacer que tengamos un poco dos mundos a la vez y para los analistas es complicado, ¿no? Sobre todo para los analistas occidentales que siguen empeñados en no mirar lo que está pasando al otro lado del telón de acero, ¿no? Que vuelve a surgir. El Fondo Monetario Internacional nos lo decía ayer, dicen, oigan, las sanciones no están funcionando, Rusia, la economía rusa va mucho mejor de lo que todos esperábamos, Gazprom se está forrando vendiendo gas a quien considera necesario, ¿no? Y además hemos empujado a Rusia, que esto es otro factor fundamental, a acelerar un movimiento de cambio de sus mercados, de cambio de su oferta hacia determinados países a los cuales estaba vendiendo y que ahora vende con descuento, pero además, como los necesita más, pues está virando, está poniendo en marcha una maquinaria que utilizando como excusa la guerra, pues le puede dar grandes réditos. Yo creo que ese es el mayor error, ¿no?, que ha cometido la OTAN y que nos va a generar a todos los demás problemas financieros serios, ¿no? Ayer lo decía también el Fondo Monetario Internacional, la crisis financiera está aquí. Hay dos cuestiones de las que nadie quiere hablar. Crisis financiera y crisis inmobiliaria. Están aquí. También lo decía ayer el Fondo Monetario y cuando lo dice el Fondo Monetario es que ya es evidente, ¿no? Tenemos una caída de precios en la vivienda que se va a producir. Siempre digo, siempre comento, ¿no?, que el mercado inmobiliario es muy heterogéneo, es decir, habrá zonas en las que no dejen de subir los precios, pero así, en términos media, en términos generales, se va a producir un descenso. Ayer apuntaba el Fondo Monetario Internacional un descenso medio del 10% en los países desarrollados, de cerca del 35% en los países emergentes. Y cuidado porque va a haber quiebras de deuda soberana de países emergentes que van a necesitar la asistencia del primer mundo, ¿no? Y ahí van a estar los chinos también pendientes para sacar la chequera, porque como bien sabes, ellos tienen la inflación relativamente controlada y están en una política monetaria expansiva en lugar de restrictiva. Un escenario, la verdad, que no me extraña, ¿no?, que los analistas que han entrado, ¿no?, hoy en el programa antes que yo hablan de volatilidad. Bueno, la volatilidad evidentemente es la gran protagonista, ¿no? Solo un detalle más, Lorenzo. ¿Crees que estamos ante el punto ya de pinchazo de la burbuja inmobiliaria? Con subidas del Euribor, tipos, desempleo a la vista ya de la subida de tipos y de la caída de los márgenes empresariales. ¿Es el momento de cumbre? ¿Estamos en la parte más alta de la ola de esa burbuja inmobiliaria que está a punto de volver a pincharse 14 años después? Estamos en la tabla, subidos en la ola, ¿verdad? Y empezamos a ver ya que la playa se acerca y nosotros vamos muy rápido. Y ya estamos viendo a ver cómo podemos frenar. Entonces, estamos justo en el momento clave, todos los indicadores ya lo dicen, solo hay que ver el tema de la obra nueva, cómo los costes de materiales están disparando, cómo se está produciendo esa subida de tipo de interés, que todavía no ha golpeado a la demanda, siempre hay un cierto decalaje, ¿no? Pablo Gil habla de 6 meses. Yo creo que en el caso español a lo mejor podría llegar antes. Esa subida del Euribor, una vez que se produzca ya el desempleo, claramente, y una vez que los hogares pasen este invierno en el que vean cómo se incrementan sus cuotas hipotecarias, cómo se incrementan sus recibos energéticos, cómo se incrementa la cesta de la compra, pues evidentemente la demanda inmobiliaria caerá. Habrá zonas en las cuales no caerá porque la oferta seguirá siendo muy inferior a la de la demanda, pero ahora ya los experimentos con gaseosa, como nos decían de pequeños, el sector inmobiliario ahora hay que tener mucho cuidado con él. Los fondos están diciendo que van a esperar 6 meses para comprar barato. Las grandes promotoras que cotizan en bolsa están teniendo ya unos descuentos notables, ¿verdad? Cuando uno mira sus acciones que ya nos están diciendo que ahí hay algo en sus balances que no está bien, que hay activos que no están anotados al precio correcto, un poco lo que le está sucediendo al sector financiero, y vamos a ver una rebaja en la valoración de los activos que evidentemente provocará ese pinchazo. ¿Será un tsunami? ¿Será una ola que nos golpee y se lleve los juguetitos con los que estamos haciendo un castillo de arena? No lo sabemos, pero indudablemente el fin de ciclo ha llegado ya. ¿Eso es un 30% de caída, Lorenzo?
Sí, bueno, se está hablando de un 30% de caída en el valor de los activos. Ojo, que esto no quiere decir que esos activos, reflejen todo el sector inmobiliario, porque hay que tener en cuenta que las promotoras, los activos que tienen son activos nuevos, es decir, de obra nueva, ¿no? En segunda residencia, en segunda vivienda, pues habrá zonas tensionadas, ¿no? Como las llama el gobierno, en los cuales no se produzcan esas bajadas, pero sí estamos hablando de descensos de precios medios de entre el 10 y el 30%, que en algunas zonas pues no se producirán, pero en otras serán especialmente graves. Lorenzo Ramírez, periodista económico, gracias por estar con nosotros esta mañana y por darnos esa fotografía de la que nos viene encima y de la que nos está viniendo ya encima. Vamos a ver mañana ese viernes de terror en la deuda pública británica. Black Friday. Black Friday, ¿no? Black Friday. Lorenzo, buen día y buen negocio. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. 10 y 19, solo un detalle antes de despedirnos. Sánchez nos ha dejado una perla que no sé con qué autoridad se atreve a ponerse encima los galones. Ha mirado directamente a Rusia y le ha dicho que tenga cuidado, que no hay ningún enemigo menor ahora mismo en el mundo. Escuchen a Sánchez, se ha lucido. Porque ningún enemigo es menor. Que se lo digan a los americanos en Vietnam o a los propios rusos en Afganistán. Un Vladimir Putin que se ha visto superado por la fortaleza y también diría que por la heroicidad del pueblo ucraniano y por la determinación también de Europa y sus aliados en defender la libertad de Ucrania. Y esto, señorías, no nos debe llevar a equívocos. España y Europa queremos la paz. Y mientras llega ese momento tan deseado por nuestras sociedades, debemos continuar apoyando al agredido frente al agresor. No podemos elegir, señorías, los desafíos que nos encontramos en el camino, pero sí podemos elegir cómo respondemos a esos desafíos. Si durante la pandemia España se situó junto con la ciencia y también junto al multilateralismo para dar una respuesta global y solidaria a un mal global como es el virus del COVID-19, en la guerra de Putin en Ucrania, España se pone del lado de la legalidad internacional, del respeto a la soberanía nacional, a la integridad territorial y a la libertad de los pueblos a decidir sobre su futuro. España se sitúa al lado del agredido frente al agresor, al lado de un orden internacional que se tiene que basar en reglas para que no, digamos, gane el más fuerte, donde prospere el multilateralismo, la resolución de conflictos gracias al diálogo y no la fuerza, en definitiva, la paz y no la guerra, ayer, hoy y siempre, ya sea en Irak o en Ucrania. Señorías, también en la respuesta económica a la guerra debemos no olvidar las lecciones más importantes. Recordemos cómo las recetas neoliberales de recortes del estado del bienestar llevaron a una depresión a las economías europeas, que tardaron una década en recuperar sus niveles de crecimiento y de empleo previos al año 2008. Las brechas de desigualdad se ensancharon dentro y fuera de nuestras fronteras y el malestar social polarizó el debate político en nuestras sociedades. Se cuestionó y se debilitó un proyecto tan importante para el bienestar, la seguridad y la prosperidad de todos como es el proyecto europeo. Hoy, por el contrario, la respuesta social que Europa y España dimos a la pandemia y que estamos ahora mismo dando a la guerra ha sido bien diferente. Proteger las rentas de los trabajadores, también de la clase media, reforzar el estado del bienestar, competir en calidad y no en precariedad y devaluación de las condiciones laborales. Todas estas políticas se pueden sintetizar. En un momento en el que Rusia dice, lo ha dicho esta mañana otra vez, que quien está al lado de Ucrania apoyándole está también metido en el lío, Sánchez sale y dice que estamos metidos en el lío, apoyando a Ucrania, directamente, sin tapujos. Y luego lo lía todo. La foto de las Azores con Freddie Mac y Fannie Mae, la falta de decir, ha unido todo, lo ha metido todo ahí. Ha dicho, es que en 2008 la política neoliberal nos llevó a 10 años, pero ¿qué 10 años? 5. De salir de una crisis, cuando España en la crisis del coronavirus, que era una V muy clara, España y México, dice el Fondo Monetario Internacional, son los últimos países en retornar al Producto Interior Bruto anterior a la crisis del coronavirus en su gobierno. Los últimos países del mundo, España, en volver al Producto Interior Bruto anterior a la crisis del coronavirus. Cuando todos ya han vuelto, España todavía está mirando a ver si vuelve. Pero Sánchez nos da lecciones al mundo económico sobre cómo se salió de la crisis de 2008. Habría que haber visto a Sánchez
en la crisis de 2008, con los mercados de deuda totalmente secos, cerrados, sin poder hacer lo que más le gusta a los políticos: emitir, 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 gastar, gastar y gastar. Vamos a ver en esta crisis que estamos entrando si va a tener los mercados abiertos o cerrados. Como los tenga cerrados, igual se tiene que empezar a comer todas las palabras que va diciendo sobre cómo se reaccionó ante la crisis de 2008. Ojo con la doble irresponsabilidad. Pensar que la salida de esta crisis en la que estamos entrando todavía va a ser mejor que la de 2008, cuando la del coronavirus, por muchas medallas que se pongan, somos la cola de la cola de la cola y de la cola en la vuelta al Producto Interior Bruto que teníamos antes del coronavirus. Y ojo con el segundo punto. En el momento en el que Rusia está mirando quién se pone al lado, tú te pones al lado de Ucrania, sin tapujos, diciendo que hay que ayudar, apoyar y entregar. Ojo con el movimiento de Sánchez, que es un cambio muy importante respecto a la subida del tono y de la tensión en el que España quiere estar en el entorno de la guerra de Ucrania. Igual que le gusta tanto someterlo todo a debate y someterlo todo a votación, que lo someta a debate y a votación. Porque es un salto muy importante a nivel social y de consecuencias sociales, lo que acaba de hacer Sánchez, ¿eh? Ojo con lo que acaba de hacer Sánchez. SP500 cayendo un 0,06, aquí ven el comportamiento es completamente